clase de hoy vamos a entender qué son los estados estacionarios de una cuerda, cómo se forman, pero para eso primero vamos a entender algunos conceptos que están relacionados con este tema para poder entenderlo mejor. Uno de ellos es qué es lo que pasa cuando un pulso llega a un extremo y digamos que no es una cuerda infinita, sino que llega hasta cierto extremo que puede estar fijo o puede estar libre, qué es lo que le pasa. También vamos a ver qué es lo que sucede cuando dos ondas coinciden en el mismo espacio, qué le pasa a las amplitudes. Entonces se conoce como el principio de superposición. Y finalmente vamos a ver los casos posibles cuando tenemos estados estacionarios que podemos tener, digamos, cuando ambos extremos están fijos o tenemos un extremo fijo y otro libre o ambos extremos libres. Así que bueno, veámoslo en detalle. Ok, bueno, comencemos entonces viendo el caso cuando tenemos un extremo fijo y ahí vean que el pulso incidente retrocede pero con la amplitud invertida. Veámoslo de nuevo. O sea, en este caso los dos extremos tienen el extremo fijo, entonces al llegar a cada extremo se invierte la amplitud y bueno, entonces le vamos a llamar al pulso uno incidente y al otro es reflejado. El reflejado entonces tiene la amplitud inversa al incidente. El otro caso sería cuando tenemos un extremo libre y en ese caso fíjense que el pulso incidente regresa con la amplitud, digamos, no invertida o en la misma dirección. En este caso solo se invierte en el extremo izquierdo cuando el pulso llega a ese extremo, pero cuando llega al extremo derecho el pulso mantiene la misma amplitud, o sea, en la misma dirección. Tratemos entonces de entender ahora esto. Bueno, esto se conoce como condiciones de contorno. Si no tuviéramos ningún extremo ahí, el pulso viajaría de manera infinita, ¿no? Pero al tener un extremo, ahí entonces esas condiciones de contorno son importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pulso, al llegar al extremo derecho, aquí vamos a suponer que esto es, el punto es 0 aquí y aquí es L. Al llegar a este punto, entonces hay una sujeción ahí que, digamos, el segmento de cuerda que llega a ese extremo trata de hacer una fuerza en una dirección, pero el extremo le responde, digamos, una fuerza de ser la ley de Newton en otro sentido, y entonces lo que hace es que obliga a que ese segmento de la cuerda se regrese. Entonces eso provoca que se genere un pulso reflejado que tiene la amplitud, digamos, contraria. En el caso de cuando tenemos un extremo libre, entonces aquí no hay ninguna fuerza que ejerza. Esto es como una argolla que está aquí en este extremo, en un tubo que tenemos aquí. Entonces no hay ninguna fuerza que se ejerza restauradora. Y entonces simplemente el pulso va a, una vez que alcanza el máximo de la amplitud, a regresar simplemente como mismo lo estaba haciendo ahora. Y por lo tanto se genera un pulso entonces de la misma amplitud y en sentido contrario. Entonces, digamos, si uno quiere, y esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante, las condiciones, digamos, de contorno de esto, en I igual 0, entonces la amplitud que va a tener el pulso va a ser 0, y aquí en I igual L, la amplitud que va a tener el pulso también va a ser 0. Estas son, digamos, las condiciones de contorno. En el segundo caso es un poquito más complicado. En I igual 0 también va a ser 0, pero cuando llegamos al extremo derecho, fíjense que ahí ya la amplitud del pulso no es 0, sino que llega hasta su máximo valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Y un poco lo podemos notar, que al estar el extremo libre, entonces en ese sector ahí, prácticamente, digamos, si vemos esto como pequeñas bolitas, esta bolita que está unida a la verde, que sería el extremo, prácticamente no tiene ningún ángulo con esa bolita porque no hay ninguna, como el extremo está libre, del otro lado no hay ninguna fuerza restauradora que haga que se cree una suerte de pendiente o algo en ese punto. Por lo tanto, ahí, y recuerden también que la tensión siempre era proporcional al seno del ángulo que había entre esos dos segmentos, y aquí el ángulo entre esos dos es 0, por lo tanto la pendiente es 0. Y entonces esto se puede traducir matemáticamente con decir que la primera derivada,
o sea, de y en dx evaluado en, digamos, en x igual a L, vale 0. Y entonces estas serían las dos condiciones de contorno que voy a tener en este caso. O sea, en el primer caso voy a tener los dos extremos con amplitud 0, pero aquí voy a tener uno con amplitud 0, pero en el segundo caso lo que va a ser 0 va a ser la primera derivada. Y esto es debido a esto que les estaba explicando. Bueno, veamos ahora qué es lo que pasa cuando, bueno, tengo un pulso que llega a este extremo y ahora voy a generar otro pulso. Entonces, fíjense que justo aquí cuando los dos se encuentran, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si los dos pulsos se encuentran en una misma posición en el espacio, lo que va a ocurrir es que se produce una suma de las amplitudes, una suma algebraica de las amplitudes de los pulsos, y fíjense que en un momento determinado alcanza un determinado máximo y después cada pulso sigue como si no hubiese sido afectado por el otro. Incluso si pongo un extremo fijo y detenemos esto, vamos a generar un pulso así, y justo cuando se está regresando voy a generar un pulso en el otro sentido, y aquí justo en el medio, y si yo lo empiezo a correr esto ligeramente, fíjense lo que va a pasar, es que va a llegar un momento en que la amplitud total se va a hacer 0, es como si los dos pulsos se cancelaran, o sea, uno tiene amplitud que podemos verla como negativa, el otro como positiva, y que se cancelan completamente. Pero es un efecto, por supuesto, algebraico, porque después cada pulso sigue en la dirección en que estaba, pero en ese punto local en el espacio se produce un efecto donde la amplitud se hace 0, y eso lo vamos a estudiar en un próximo video que se llama interferencia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se conoce como el principio de superposición. Bueno, pues esto era lo que les comentaba, que aquí tenemos una suma algebraica de las dos amplitudes, digamos que y uno pudiera hacer algo como, digamos, A por el coseno de kx menos omega t, y el otro I2 puede estar relacionado con A coseno de kx, pero más omega t, porque uno viaja en una dirección y otro viaja en la otra. Y puede llegar el momento que cuando sumamos esto, aquí podemos hacer esto con sumas de coseno, y ustedes se pueden dar cuenta de que va a llegar el momento en que cuando los dos coincidan en una misma posición del espacio, estos se suman y vamos a tener una amplitud que puede llegar a ser 2 veces A, o sea, ¿ok? Entonces esto lo vamos a ver después en detalle cuando veamos interferencia. Pero esto es lo que se conoce como principio de superposición, o sea que los dos pulsos al encontrarse en la misma posición en el espacio, lo que ocurre es una suma algebraica de las amplitudes en ese punto, o sea, la contribución que tiene cada uno de ellos en ese mismo espacio, digamos, local, ¿no? Bueno, ahora veamos, fíjense qué es lo que pasa, y vamos a analizar de nuevo el caso cuando tenemos un extremo fijo. Fíjense lo que pasa ahí en el extremo, que se devuelve el pulso. Ahora fíjense, vamos a hacer un pequeño experimento. Ahora vamos a tener un pulso que está, llega a ese extremo y voy a generar otro. Entonces justo lo voy a tener aquí y vamos a hacernos idea de que ese punto central, ahí donde la amplitud es 0, sería como un extremo. Y miren lo que va pasando, y si uno se fija como si fuera en un lado solamente, en un extremo, es prácticamente como si el pulso que viene de la derecha se reflejara y siguiera hacia la derecha de nuevo, ¿no? Pero con la amplitud contraria. O sea, es como, o sea, el efecto es similar. O sea, un poco resumiendo esto, o para que lo entiendan de otra manera, uno puede ver la reflexión en extremo fijo o en los extremos como la suma algebraica de pulsos que van en direcciones contrarias. Y entonces eso, de alguna manera, en el caso del extremo fijo, sería un pulso con amplitud positiva y otro pulso con amplitud negativa, que justo en ese extremo se cancelan las amplitudes y se genera un pulso en sentido contrario, pero con amplitud también invertida, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar a generar un pulso, digamos, con una longitud de onda tal, ahora veremos en detalle qué cosa es la longitud de onda, que ya lo hemos visto en otros lugares, con una longitud de onda tal que cuando llegue al extremo, ¿no?, ya se refleje el pulso, no sé, y ocurre una especie de
suma del pulso que está incidiendo con el pulso que está reflejado, de forma tal que esto ocurra en este caso a media longitud de onda. Entonces fíjense lo que está pasando aquí, que lo que tenemos es algo que parece como si no se estuviera propagando ningún pulso, sino que tenemos una situación que conocemos como un estado estacionario, donde mi sistema está oscilando y el patrón que tiene es exactamente el mismo. Si yo detengo esto ahora y le aumento la frecuencia al doble, ¿no? Vamos a hacer esto y vamos a tener entonces otro patrón, porque al tener la frecuencia al doble voy a tener que en este caso voy a tener una longitud de onda completa que me está llegando hasta el otro extremo, y al reflejarse se me suma algebraicamente con la que estoy inyectando, o la incidente, y me genera este patrón que estamos viendo ahí, que también es otro de los modos normales de la cuerda, y en este caso sería para una longitud de onda completa. O sea, habíamos visto primero para lambda medio, ahora tenemos para una lambda completa. Entonces, bueno, veamos cómo podemos entender esto y cómo podemos, digamos, extraer información a partir, digamos, de las condiciones de contorno que habíamos visto anteriormente. Bueno, en una clase anterior, cuando estuvimos hablando de los modos normales, habíamos dicho que en general, digamos, cuando tenemos un modo colectivo de oscilación, quiere decir que todo el sistema oscila con la misma frecuencia, por lo tanto, la ecuación que va a regir el movimiento la podemos separar en una parte, digamos, espacial y una parte que estaría con el tiempo, donde este omega sería la frecuencia angular, que, bueno, omega sería 2pi por la frecuencia, digamos, que se da en hercios, y lo que hacíamos era introducir esta ecuación en la ecuación de la onda, y por supuesto íbamos a llegar que este Ix debía cumplir con o ser de este tipo, o sea, una amplitud A por el coseno de kx más B por el seno de kx. O sea, cualquier función que tuviera esta forma iba a cumplir con esto. K, ¿quién era? Bueno, K es lo que conocíamos como el número de onda, y es la frecuencia angular entre C, y C es la velocidad de propagación de la onda en ese medio. Entonces, bueno, y por otro lado, este K es 2pi sobre lambda, y lambda es la longitud de onda. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? Tenemos el primer caso, cuando tenemos ambos extremos fijos. En este caso habíamos visto ya que I en 0 vale 0, y si I en 0 vale 0, esto ya me obliga a que el primer coeficiente A sea igual a 0, porque el coseno de 0 es 1, y por lo tanto la única manera para que eso se haga 0 es que A sea 0. Y I en L igual 0, esto me va a llevar a que el segundo término, ahora el seno de K por L, tiene que ser 0. Bueno, si uno asume que B no es 0. Entonces, de aquí vamos a llegar que esto, para que se cumpla, K por L tiene que ser igual a N veces pi, que es cuando el seno se hace 0. Y N toma valores 1, 2 y 3, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que aquí ya vamos a tener una condición para K, que me va a decir que K va a tener valores N pi sobre L. Y bueno, si queremos podemos escribir esto en función de lambda, recordando que entonces que K es 2pi sobre lambda. Bueno, hagamos esto así de esta manera. Aquí, bueno, los pi se me cancelan. Y voy a llegar a una expresión donde me dice que, digamos, lambda, qué valores va a tomar, o que los modos normales lambda, cuáles son los posibles. Entonces lambda va a ser 2L partido N. Por lo tanto, cuando N vale 1, ¿no? N vale 1, eso me implica, pongámoslo aquí ya donde estamos en contexto, este sería el caso para N igual 1, y aquí que tenemos, cuando N igual 1, entonces lambda es igual a 2 veces el largo, por lo tanto aquí hay lambda medios, es esto, ¿no? Esto es lambda medio, lo que tenemos acá. O sea, en esa longitud lo que hay es exactamente media longitud de onda. Cuando N vale 2, entonces, bueno, me queda que exactamente lambda es igual a L,
y así para n igual 3, entonces aquí tenemos que lambda sería 2L sobre 3 o aquí hay 3 medios lambda, ¿no? Aquí habrían 3 medios de lambda, aquí hay un lambda y aquí sería n igual 4, entonces habrían 2 lambda. Y esto digamos que son los modos que tenemos ahí. Entonces fíjense que también podemos escribir esto, las frecuencias que están asociadas a estos modos también van a ir aumentando, porque recuerden que nosotros teníamos que digamos, omega, hagamos esto, omega era es igual a, para no poner fórmulas de memoria, recuerden que omega entonces sería 2pi por la frecuencia, sería 2pi por la frecuencia, y k es 2pi sobre lambda y por c. Entonces vamos a encontrar una relación entre la frecuencia y lambda. Entonces, bueno, aquí los 2pi se me simplifica, entonces digo que la frecuencia sería c, que es la velocidad de propagación, entre lambda, ¿no? Entonces, como la frecuencia es c sobre lambda, y ya vimos quién era aquí lambda, bueno, pues entonces vamos a tener que esto va a ser igual a c sobre o nc sobre 2 lambda, sobre 2L, perdón. Entonces, para un largo de cuerda fijo, significa que esta frecuencia 1 sería c sobre 2L, la frecuencia 2 sería, en este caso, c sobre L, o sea, el doble de la frecuencia 1, la frecuencia 3 sería 3 medio de c sobre L, y así sucesivamente, o sea, F4 sería 4 veces F1, y así para las anteriores. ¿Ok? Entonces esto es lo que tenemos para cuando tenemos los dos extremos fijos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un extremo libre? Entonces aquí lo que vamos a tener en este extremo es lo que se conoce como un antinodo. Regresamos un poco antes. Aquí, bueno, fíjense que nodos serían, nodos se le llama a estos puntos intermedios donde la amplitud se hace cero, ¿no? Aquí ya habíamos visto que el número de nodos era n-1. El número de nodos era n-1, donde n nos daba el armónico. Armónico se llama al primer armónico, segundo armónico, o sea, a medida que vamos aumentando la frecuencia, va aumentando el número del armónico. Entonces, aquí en este caso vamos a tener en el extremo I0 vale 0, pero en el extremo derecho la condición va a ser que di en dx evaluado para x igual a L, esto es lo que vale 0. De la primera condición, entonces, si ocupamos esta misma expresión para la función y, la primera expresión me va a decir entonces que también que a vale 0, ¿no? Pero de la segunda, ¿qué es lo que me va a quedar cuando yo derive, ¿no? Cuando derive me va a quedar, cuando evalúe en x igual a L, ya a vale 0, por lo tanto solamente voy a derivar el segundo término, me queda di de x va a ser igual a b, k, tenía aquí seno, la derivada del seno es el coseno, pero saco el k que está dentro y me queda bk coseno de k x. Esto lo evalúo en x igual a L y es lo que vale 0, ¿no? Entonces, como esto sería la solución trivial, yo espero que le ponga una condición a cuando el coseno sea 0, y esto va a ser que el coseno de k por L sea igual a 0. ¿Y cuándo se cumple esto, no? Esto se cumple cuando, digamos, el coseno cuando se hace 0, en pi medio, 3 pi medio, y así. Entonces, escribamos esto de esta manera, como 2n más 1 sobre 2pi. Fíjense que aquí n toma valores 1, 2, 3. En 1 me da 1 medio, en 2 me da, perdón, en 0 me da 1 medio, en 1 me da 3 medios, y así 5 medios, así sucesivamente. Por lo tanto, fíjense que aquí k, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser 2n más 1 pi sobre 2L. Entonces, esos son los k que tengo. Entonces, por otro lado, ya teníamos que esto, el k lo definimos como 2pi sobre lambda. Aquí los pi se me simplifican. Y entonces me va a quedar que lambda, ¿quién va a ser? Lambda va a ser
4L sobre 2N más 1. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando N vale 0, ¿no? Para N vale 0, sería este caso. Aquí lambda es igual a 4L. O dicho de otra manera, en el largo de la cuerda aquí hay un cuarto de longitud de onda. Bueno, recuerden que la longitud de onda sería esto, ¿no? La longitud de onda sería un lambda, y fíjense que aquí solamente estamos llegando hasta un cuarto de esta longitud de onda. En el segundo caso, cuando n vale 1, ¿no? Aquí tenemos ¿cuánto? Bueno, si ponemos aquí nos va a quedar para el lambda va a ser para n igual 1, va a ser 4/3 de lambda. O dicho de otra manera, ¿no? En SL hay 3/4 de lambda. O ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí hay medio lambda y un cuarto más, aquí hay 3/4 de lambda. Este serían 3/4 de lambda. Y en el caso cuando n vale 2, aquí tendríamos que lambda sería 4L sobre 5, ¿no? Por lo tanto, lambda es 5/4 de L, que es, aquí tenemos 4/4 más un cuarto serían los 5/4 de lambda que tenemos aquí. En realidad aquí como la forma en que se denominan los armónicos es distinta. A este se le llama primero, aquí este se le llama tercero y este se llama quinto, ¿no? Y tiene que ver con este 2n más 1, ¿no? Sería para 0 sería 1, para 1 sería 3 y 5, ¿ok? Pero fíjense entonces ahora que en este extremo, que está siempre libre, vamos a tener un antinodo, o sea, el máximo de la amplitud que tiene. Y bueno, a partir de ahí ustedes pueden obtener los otros casos. El otro es que el caso que veríamos que sería bueno que ustedes lo hicieran, sería cuando tengo los dos extremos libres. Si tengo los dos extremos libres, ya ustedes se pueden imaginar qué es lo que puede pasar. Lo primero que va a pasar, imagínense que tengo esto se ve sobre todo en onda sonora, voy a tener un máximo, háganse la idea que aquí tengo un máximo y aquí tengo el otro máximo. Y justo pasé por aquí por el centro. Es como tener aquí hay media longitud de onda, ¿no? Veamos cómo podemos entender. Esto sería como, está un poquito más dibujado, pero sería algo como que así. Aquí llevo un máximo, esto serían los extremos de un determinado tubo que estaría abierto, y aquí tengo una media longitud de onda. Entonces, cuando tengo los dos extremos libres, entonces las dos condiciones van a estar asociadas con la derivada. O sea, di en dx en x igual 0 vale 0, y di en dx cuando x vale L también vale 0. Entonces ahí cuando sería un buen ejercicio que ustedes hicieran, ahí voy a tener la misma función que teníamos antes, pero en este caso voy a tener que derivar, la derivada de esto ¿quién va a ser? Menos a k seno de kx más bk coseno de kx. Entonces fíjense que aquí la primera condición, casi que se lo estoy haciendo, la primera condición me da que b igual 0, porque cuando x vale 0, este término tiene que hacerse 0, y de la segunda condición, en x igual L, me da que el seno de k por L tiene que ser igual a 0, y eso ya vimos que se cumple cuando KL es n veces pi, ¿no? Y entonces aquí, bueno, ya ustedes pueden ver la condición que sale, de que entonces k toma valores n pi sobre L, y esto es 2pi sobre lambda, y entonces me queda igual que L y lambda se relacionan de esta manera, donde L sería n lambda medio, ¿ok? Entonces fíjense que para n igual 1, entonces tengo que en L hay un lambda medio, y en n igual 2, en el L hay un lambda, ¿ok? Entonces bueno, ahí ustedes pueden después encontrar las representaciones de cada uno de esos. Y por supuesto la frecuencia también va aumentando
a medida que en este caso también podemos encontrar o pueden encontrar ustedes una expresión para la frecuencia, de igual manera que lo encontramos anteriormente, teniendo en cuenta cómo se relaciona la frecuencia con la longitud de onda, ¿no? Y a partir de la expresión para lambda encontrar una expresión para la frecuencia. Así que bueno, esto sería todo. Espero que entiendan todos estos problemas relacionados con los estados estacionarios, los modos normales, y cómo podemos llegar o cómo podemos encontrar la longitud de onda asociada a cada uno y así como la frecuencia. Así que bueno, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.